el gobierno salvadoreño y nosotros entendemos esa situación. Pero creemos que a medida que se vayan normalizando, esos hermanos salvadoreños que están ahora en los campamentos de refugiados en Honduras irán regresando a su país, que es donde mejor se puede estar. En El Salvador, los salvadoreños, en Honduras, los hondureños, etc. Sobre lo de Honduras, nosotros hemos sido muy explícitos en el asunto de la contrarrevolución. La frontera honduro-nicaragüense tiene alrededor de 750 kilómetros. Solo la parte sur de esa frontera es una frontera con acceso por carretera. Hasta el lugar de Cifuentes, mejor dicho, hasta el lugar de Trojes, en el departamento del Paraíso. Desde ahí en adelante es una frontera totalmente agreste y muy difícil de guarnecer. Lo hemos dicho una y otra vez, los contras no vamos a negar que entran y salen de Honduras, no hay un permiso. No me voy a mover. Y esa pregunta ahí en papel. Señor presidente, tal vez uno de los que están representando acá. Mi pregunta es si la Corte Internacional de la Haya vaya a favor de Honduras, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno o del pueblo salvadoreño y de la guerrilla, que es un sector de oposición acá en este país? Mi estimado amigo periodista hondureño, creo que sería una descortesía de parte del presidente de El Salvador en la conferencia de prensa del presidente de Honduras contestar la pregunta. Con mucho gusto se la puedo contestar cuando él termine su conferencia de prensa. Señor presidente Mazona, invito a los periodistas que muy coloradas pares, que van a luchar para los libres también. Señor presidente, tengo dos preguntas. En primer lugar, ¿en qué porcentaje influye Estados Unidos en la política centroamericana y específicamente en Honduras? ¿Y qué es lo que recibe esta nación con su participación directa? La segunda pregunta sería, ¿cuál es su política en algo de los problemas que afronta en su país, pues que tiene conocimiento del golpe de Estado? ¿Cómo? La segunda parte no se la entendí bien. La segunda pregunta. Sí. ¿Cuál es su política empleada ante los problemas que afronta en su país debido a que se tiene conocimiento de un golpe de Estado? Mire, voy a contestarle primero la primera pregunta. ¿En qué porcentaje influye Estados Unidos? Estados Unidos tiene con Honduras unas relaciones amistosas y no vamos a negar aquí que Honduras, El Salvador, Guatemala, Colombia, Venezuela, Panamá, México están dentro del área de influencia de los Estados Unidos. Y yo iría más lejos, todo el mundo occidental está bajo la influencia de los Estados Unidos, porque hay dos poderes hegemónicos en el mundo, Estados Unidos y Rusia. Entonces, pareciera que a estos pequeños países se les quiere dar la onda de David para que derriben el Goliat de Estados Unidos. Esa no es la posición. La posición es realista. Hay zonas de influencia en el mundo y estos países, Honduras y creo que El Salvador, estamos defendiendo nuestra posición frente a los Estados Unidos con dignidad, pero con realismo. Esa es mi pregunta sobre su primera pregunta. Porque no crea que Honduras y El Salvador y Colombia y Venezuela y México están influenciados por los Estados Unidos. Lo está Alemania Occidental, y lo está Italia, y Grecia, y España, y Francia. Ahí tenemos un gobierno socialista en España que votó porque España permanezca en la OTAN.
Y tenemos un gobierno en Inglaterra que permitió los euromisiles y Alemania Occidental. Y tenemos un gobierno socialista en Grecia y en el Pireo hay una base naval de los Estados Unidos. Así que hay que tener realismo y ver las circunstancias y la situación. La influencia no ejerce ningún porcentaje de influencia sobre las decisiones internas de Honduras, el gobierno de los Estados Unidos. Que hay una zona de influencia sí existe y nosotros estamos dentro de ella. Pero la dignidad se mantiene inalterable del gobierno de Honduras. Sobre la segunda pregunta era políticas. Golpe de Estado. Ay, que hay un golpe de Estado. Quiero decirle que eso es una especie que no sé de dónde ha salido. El diario de hoy, de aquí, no existe ningún peligro de golpe de Estado en Honduras en este momento. El gobierno está haciendo los esfuerzos necesarios para ir resolviendo los problemas que día a día se plantean en nuestro país. Es importante dejar expresamente dicho aquí que en los países en vías de desarrollo los problemas no son predecibles a largo plazo, se plantean diariamente. Las exigencias de los sectores sociales, la mayoría de ellas justificadas, se suceden una tras otra. Y los instrumentos y los recursos con que cuentan estos gobiernos no pueden satisfacer esas demandas en su totalidad. Eso se va a seguir planteando y los gobiernos, el gobierno de Honduras tiene la obligación de ir resolviendo sus problemas. Pero de eso, a que haya posibilidades de un golpe de Estado, no existe ni la más remota posibilidad en este momento para que en Honduras suceda un golpe de Estado. Sí. Una para el presidente de Estados Unidos le ayuda menos a Honduras en el plano económico y militar. Queremos preguntarle a qué atribuye que El Salvador, que no es tan dócil como Estados Unidos con Honduras, ¿qué factores influyen para que Honduras reciba menos ayuda que El Salvador? Y la otra pregunta que le quiero formular al presidente Duarte es si en la Corte Internacional de Justicia el fallo de El Salvador darán ese fallo cuando en la Constitución de la República se habla de la integridad del territorio. Completamente. Una vez más le suplico que esta es la conferencia del presidente Asconi, por lo tanto no voy a responder ninguna pregunta directa a mí. Con mucho gusto, porque es la misma pregunta que me ha hecho el otro amigo hondureño, con mucho gusto a ustedes nos podemos apartar y con gusto les puedo contestar. Bueno, yo creo que en la pregunta del compañero Casco, del amigo Casco, el compatriota Casco, hay un grado hasta cierto punto de peyorativo hacia el gobierno de El Salvador y creo que no es correcto, porque dice que el gobierno de El Salvador es menos dócil, quiere decir que es dócil también. No creo que sea correcta esa pregunta, pero nosotros sí podemos contestarla. El Salvador tiene una mayor ayuda, sobre todo en el campo militar, porque tiene muchos más problemas que tiene Honduras en este momento. Tiene más problemas porque para todos creo que es conocido, y esto no debería yo de meterme en cosas internas de El Salvador, que hay una guerrilla, que hay una guerra no declarada, que hay subversión, y nosotros gracias a Dios no lo tenemos. Pero tenga la completa seguridad que si eso ocurriera, que le pedimos a Dios que no ocurra, también tendríamos ese tipo de ayuda más efectiva, pero no la queremos. Ojalá nunca nos la tengan que dar. Esa es la realidad. Son diferentes las situaciones
de El Salvador con la situación de Honduras. Además, Estados Unidos es soberano. Señor presidente, la revista Latina Osorio, una vez de la República. También es irreductible. Sí, eso no lo veo. Sí, no se ha firmado ningún acuerdo porque, como les dije anteriormente, sin ser Honduras signataria de la Convención sobre Refugiados, hemos respetado los principios de los refugiados en el sentido de que la repatriación tiene que ser voluntaria. Sobre que los campamentos de refugiados de salvadoreños en Honduras, el de Colomoncagua, el de Mesa Grande y el de San Antonio, se han convertido en alguna medida en santuario de algunos refugiados, sí lo hemos constatado y hemos puesto las medidas hasta cierto punto razonables para que eso no suceda. Incluso estamos tratando con ACNUR de que en esos campamentos de refugiados haya autoridad hondureña y no sean regidos solamente por los comités que integran los propios refugiados. Ese es un derecho que tiene Honduras porque los campamentos funcionan en su territorio y los campamentos de refugiados no gozan de extraterritorialidad como es el caso de las embajadas. Estamos remediando ese asunto, pero la repatriación de refugiados tiene que ser voluntaria, no se puede forzar a ningún refugiado a ser devuelto a su país si él se opone a ello. Pero creemos que ese problema va a ser resuelto porque las condiciones en El Salvador yo las veo muy buenas. Aquí, como dije anteriormente, el gobierno es un gobierno totalmente democrático y creo que al irse solucionando los problemas bélicos, si se quiere llamar así, en las áreas de donde son oriundos esos refugiados, irán regresando a sus lugares de origen. Unos militares de las armas que estaban presentes en escenarios contranacionalistas, como se llamaban en esa época, dentro de la guerra salvadoreña, en un único capitalista, los hondureños están recibiendo una corona de izquierdos para ingresar a las guerrillas salvadoreñas. Quiero saber si podrían estar conscientes de esta situación y si es así, ¿qué medidas se están tomando? Bueno, eso desde todo punto es lamentable. Eso demuestra que sí hay injerencia de los sectores extremistas centroamericanos en los asuntos de El Salvador. Eso lo denunció el presidente Duarte y eso demuestra plenamente que hay que buscarle una solución política a los problemas del área. Nosotros lamentamos y desde luego eso cae en el delito y nosotros no lo permitimos de ninguna manera, todo lo contrario. Y sí nos duele que hondureños, para subvertir el orden en El Salvador, se vendan tan baratos como $4 diarios. Yo creo que les pagan más porque por diferentes canales creo que entra mucho dinero para mantener esa situación de subversión en El Salvador y si nos descuidamos también entrará dinero para que haya situaciones de esas en Honduras. Esa es mi respuesta. Volvemos al punto de Honduras. Creo, y lo voy a decir con todo orgullo, nunca ha habido un gobierno que haya tenido más comunicación con todos los sectores en Honduras que el gobierno actual. Los problemas económicos de Honduras no son de hoy ni de ayer. No es cierto que se han agravado los problemas económicos. Tenemos problemas económicos. Lo que pasa es que cuando hay un gobierno democrático, los problemas económicos afloran, porque los sectores sociales se sienten con el derecho de solicitar y el mandatario escucha esos problemas. Entonces, no están soterrados los problemas afloran. Esa es la realidad. Se habla de huelgas. No ha habido huelgas que hayan repercutido
extraordinariamente en forma negativa contra la economía hondureña. Cuando han sucedido esas cosas, inmediatamente se les ha buscado solución. Las agrupaciones campesinas se tomaron las instalaciones del Instituto Nacional Agrario. Se nombró una comisión de alto nivel y en 24 horas se resolvió el problema. Tenían mucho derecho a reclamar que la estructura burocrática de ese instituto impedía el desarrollo de la reforma agraria. Y en eso el gobierno les dio la razón y se está buscando la forma de reducir esa estructura burocrática para que los millones que se gastan en burocracia, una parte de ellos, vayan a incrementar los programas de reforma agraria. Todos los problemas se han resuelto rápidamente y no hay ninguna, ni la mínima causa o la mínima preocupación de que va a haber un golpe de Estado en Honduras. Eso fue más bien de un amigo de la empresa privada que está apoyando al gobierno, que él se preocupa de tantas exigencias a que está siendo sometido el gobierno de Honduras. Esa es una preocupación de él y es una preocupación de buena fe porque él sí nos ha demostrado ser amigo de nuestro gobierno. Entonces él externa que si las exigencias, si no se baja el nivel de exigencias, si no hay un poco de conformismo, mejor dicho, de paciencia en la solución de los problemas, podría venir una situación de desestabilización del gobierno. Creemos que cualquier gobierno puede ser sometido a ese riesgo si los sectores no piensan que las soluciones no pueden venir de la noche a la mañana y que los gobiernos que actúan de buena fe tienen el derecho de tener un poco de comprensión de los sectores que tienen exigencias justas, pero que tienen o requieren un tiempo para ser resueltas definitivamente. Sobre lo de Honduras, yo ahí sí voy a contestarle. Cuando los dos estados, el de Honduras y el de El Salvador, se someten voluntariamente y conjuntamente a la Corte Internacional de la Haya y reconocen la inapelabilidad de cualquier sentencia que ahí salga, pues Honduras de antemano ya está aceptando el fallo. El fallo justo. El fallo que salga de ahí. Cada estado defenderá sus derechos, aportará pruebas y todo lo demás, pero una vez de que la Corte haya fallado, el gobierno de Honduras, cualquiera que sea el que esté, porque no sabemos lo que va a durar eso en la Corte, tiene que aceptar el fallo. Los convenios están por encima de cualquier estipulación que esté en la Constitución. No hay ningún problema. ¿Está bien, eh? La respuesta a la pregunta que hicieron los dos periodistas hondureños es exactamente la misma respuesta que el presidente le ha dado a los periodistas salvadoreños. Bueno. Invito hoy al periodista Antonio Fuentes Mata, del Radio de la Libertad. El sentido de pensar sobre qué. Concrete la segunda pregunta, por favor. Después de la visita mía a El Salvador. No fructificó porque se le quiso dar mucho énfasis al problema armamentista, al problema militar, cuando en esencia es un problema político. El gobierno sandinista, como último recurso, dijo que ellos podían devolver los tanques, los helicópteros artillados, la artillería de multibocas, etc. Pero se reservaban los rifles y los hombres que sustentan esos rifles.
Esa no es solución al problema, porque el problema es político. Y si se firma un arreglo por todos los países y se reduce el armamentismo que ellos llaman ofensivo y solo se dejan las armas defensivas, con esas armas defensivas a ellos les basta y les sobra para seguir sometiendo a su pueblo y seguir con el problema político en Nicaragua. Ese es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión del problema centroamericano, como bien se lo dijo el presidente Duarte y se lo dijo el presidente Arias y se lo dije yo al presidente Ortega, es un problema de concepción de poder y concepción de democracia. Nosotros somos presidentes demócratas que sabemos que el poder es relativo, muy relativo, y también el poder tiene su término. Sabemos indefectiblemente que yo sé que el 27 de enero de 1990 entregaré el poder al que haya sido electo por el pueblo hondureño, pertenezca al partido que pertenezca. Y también sé que el poder que me dio el pueblo me lo dio como un delegatario de ese poder, con relativo, en una forma relativa, que tengo que respetar al poder legislativo, que tengo que respetar al poder judicial, que existen unas fuerzas armadas a las que la Constitución de la República le fija altas funciones, que existen agrupaciones campesinas, que la ley de reforma agraria les da derechos, que existen sindicatos a los cuales el Código del Trabajo les fija derechos. Entonces, el poder dentro de una democracia es limitado, es relativo y es temporal. Mientras que en el sistema totalitario, dijo el otro día el señor Ortega, que para qué elecciones presidenciales, que para qué la prensa, que por qué los curas van al púlpito a expresar sus ideas. Entonces, ese es el problema, un concepto de poder y un concepto de democracia diferente entre el que profesa ideas totalitarias y los que profesamos ideas democráticas. Ese es el problema. No es un problema de armamentismo, no es un problema militar, es un problema esencialmente político, y por eso nosotros hemos apoyado al grupo de Contadora, hemos hablado con el presidente Ortega, volveremos a hablar cuantas veces sea necesario, porque personalmente no tenemos ninguna cosa que nos separe. No deseamos tampoco ningún mal para los hombres que están en el sandinismo. Lo único que queremos es que se abran, que sepan que el triunfo de la revolución nicaragüense fue de todo el pueblo de Nicaragua, que a Somoza no lo votaron los 9 comandantes, lo votó el pueblo de Nicaragua, que celebramos cuando esa dictadura somocista terminó, pero que no podrá haber paz en Centroamérica mientras no exista un entendimiento entre los nicaragüenses. Hay 6 países que quiere abrirse a una democratización interna en ese país, y mientras eso no suceda, los que están del otro lado lo van a estar adversando, como no pueden adversarlo en las urnas o a través del diálogo o a través de la prensa o de la radio, lo van a adversar con las armas en la mano, y eso repercute negativamente a los países que somos fronterizos con Nicaragua. Esa es la realidad de las cosas, y eso hay que decirlo una y otra vez sin ningún temor. ¿Por qué vamos a tener temor nosotros, que hemos luchado por la democracia en nuestros países y hemos sustentado criterios claros sobre la democracia durante años y años, ahora achicarnos y darnos vergüenza decir que en Nicaragua no hay democracia y que ese gobierno debe democratizarse? Si esos son los principios por los que nosotros luchamos, por la libertad de expresión, por la libertad de asociación, porque nadie tenga que ir a inscribirse a un comité de barrio si no quiere él hacerlo voluntariamente. Ese es el problema centroamericano, la falta de un deseo de democratización interna en Nicaragua.
y que creen que ellos tienen el derecho de mantener sometido a su pueblo y que los demás tenemos la obligación de soportar los efectos de esa conculcación de los derechos del pueblo de Nicaragua. Esa es la realidad y no hay otra. ¿Me podría dar su opinión ante el hecho de que la ayuda norteamericana militar a Honduras sea más reducida que la ayuda que ha sido usada para la revolución? Sí, ya lo dije anteriormente, nosotros no tenemos los problemas de una lucha interna militar como tiene El Salvador. Entonces, sí creo que tiene mayor justificación una mayor ayuda militar a El Salvador que una ayuda a Honduras. Una mayor ayuda social a Honduras. Sí, eso es con respecto a lo militar. Sobre la ayuda económica, Estados Unidos es soberano y puede dar la cantidad que estime conveniente a cada estado. Nosotros estamos pidiendo con dignidad, pero con mucha firmeza, una mayor ayuda económica para Honduras, porque estamos sufriendo los efectos de la situación nicaragüense como los está sufriendo Costa Rica. El presidente de Costa Rica ha sido mucho más firme en esas posiciones que hemos sido, si se quiere, nosotros. Y le habló al presidente Ortega todavía con mayor firmeza que le hablamos nosotros, que ellos estaban en contra de la situación de Nicaragua porque a ellos les afectaba, no había turismo, no había inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí hay un derecho, tenemos un derecho a exigir la democratización de Nicaragua, y eso no es inmiscuirse en los asuntos internos de otro estado, porque si no repercutiera negativamente hacia Costa Rica, hacia Honduras, no tendríamos derecho, pero sí nos afecta.